Bueno, entonces ya que hemos terminado la mezcla de ventas de estos dos productos, entonces vamos a hablar sobre el margen de seguridad, ¿sí? Entonces dice que el margen de seguridad, entonces, es lo que estoy por encima o lo que estoy por debajo del punto de equilibrio, ¿listo? Entonces vamos a sacar el margen de seguridad para nuestra compañía Emilia Mori. Entonces, empezamos con las ventas reales o presupuestadas, según el caso, ¿cierto? Entonces, en este caso serían las ventas presupuestadas, porque la empresa pues aún no ha iniciado, estamos apenas en la etapa de planeación. Entonces, las ventas ya las tenemos aquí. Las ventas totales, ¿sí? Que son 26.200.000. Listo, y a estas ventas totales entonces le vamos a restar el punto de equilibrio que ya hemos hallado en ventas, ¿cierto? Las ventas en punto de equilibrio. Ay, yo cojo la fórmula y ventas en punto de equilibrio, que son 23.981. Listo. Entonces dice que el margen de seguridad en pesos, ¿cómo lo hallamos? Entonces simplemente cogemos las ventas presupuestadas en este caso y le vamos a restar las del punto de equilibrio. Entonces dice que el margen de seguridad de la empresa Emilia Mori es de 2.218.091. Entonces, según este dato que tenemos aquí, la empresa está por encima de su punto de equilibrio en ventas de 2.218.091. Entonces, esto es un buen indicador. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que en este punto podemos decir si se puede o no emprender este negocio. Y según este valor, pues sí, lo podemos emprender. Claro que podemos mejorar por la capacidad que ya hemos hablado que tiene la empresa aún y también pues impulsando el producto de la avena, que como ya lo habíamos dicho, que este producto es el que mayor contribución marginal tiene para la empresa. Entonces, en este punto podemos decir que el negocio es viable y lo podemos emprender. Entonces, y podemos sacar también el margen de seguridad en porcentaje, que lo podemos hallar entonces con el margen de seguridad en pesos y lo vemos por la cantidad total de las ventas presupuestadas. Entonces nos dice que el margen de seguridad de la compañía Emilia Mori está en 8.47%, que es un buen indicador. Listo, después de eso podemos pasar a otro punto que sería la planeación de utilidades. Podemos entonces ya jugar con esos valores que tenemos y con las utilidades. Podemos mirar las utilidades en las ventas planeadas, las utilidades en las ventas en punto de equilibrio, en las ventas por debajo en un 30% del punto de equilibrio y en las ventas por encima en un 30% del punto de equilibrio. Y también pues obviamente con las ventas en cero, ¿cuánto sería la pérdida si no vendemos nada? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar con esto. Toda esta información la podemos hallar o la podemos tener todo con el análisis de la contribución marginal ponderada que ya habíamos hallado anteriormente. Entonces toda esta información va a ser en base a esos valores. Entonces dice que vamos a hacer el estado de resultados con las ventas planeadas. Entonces ese ya lo habíamos hecho. Vamos a ver acá el ponderado que dije anteriormente, que de acá vamos a sacar todos los valores. Entonces, con las ventas planeadas, que son entonces las ventas presupuestadas, que ya habíamos dicho, el total de ventas del pan de bono y de la avena. Entonces la cantidad de ventas planeadas serían 7.550, ¿sí? Y el valor unitario, entonces, es el mismo, porque nos vamos a enfocar con este estado de resultados de promedio ponderado. Entonces dice que el total de ventas planeadas son 26.200.000, ¿cierto? Ese pues es el valor que ya tenemos acá arriba, que son las ventas presupuestadas que tenemos planeadas vender en esta etapa de planeación, ¿sí? Aquí los costos y gastos
pues obviamente serían las mismas, con las mismas unidades. Me equivoqué en la fórmula. ¿Será que sí? Espere. Sí, listo ya. Y obviamente pues costos y gastos variables, el mismo que tenemos acá en el ponderado, que son 901 pesos. Y acá el total de las ventas, de los costos y gastos variables planeados en esas ventas. Los costos y gastos en esas ventas planeadas, qué pena. Y la contribución marginal neta, que en este caso nos daría 19 millones. Pues aquí estamos haciendo como la misma información, porque estamos mirando los mismos valores. O sea, esas dos son las ventas planeadas, entonces nos tiene que dar el mismo valor. Más adelante vamos a ver las diferencias entonces, cuando lo hacemos en un 30% por encima y en un 30% por debajo. Entonces, menos costos y gastos fijos, me da utilidad operacional, menos gastos financieros, 420,300, me da la utilidad antes de impuesto, menos impuestos, que es esta utilidad por la tasa de impuesto que ya teníamos, que es el 34%. Aquí pues también podemos hallar los impuestos unitarios, del valor unitario, también por el 34%. Y también podemos hallar la utilidad neta unitaria, que es esa contribución marginal. La contribución marginal. Aquí tengo un error, porque todavía no he hallado la contribución marginal, ¿cierto? Exactamente. Entonces los impuestos unitarios se hallan es con la contribución marginal por la tasa de impuesto. Y la utilidad neta, la contribución marginal menos ese impuesto. Y lo mismo acá, entonces la utilidad antes de impuesto y le resto el impuesto. Menos el costo del inversionista, que ya lo tenemos acá, 1.307.600. Y esto me da el EVA que ya habíamos hallado anteriormente en las ventas planeadas. Este es el EVA que nos da en las ventas planeadas. Listo, ahora vamos a hacer entonces las ventas en punto de equilibrio. Entonces en punto de equilibrio debemos hallar entonces las unidades vendidas en punto de equilibrio, que ya la hemos hallado, que ya la hallamos aquí en esta formulita, las ventas en punto de equilibrio. Aquí serían las mismas. Y vamos a hacerlo, como dijimos que ya lo íbamos a hacer con el mismo valor ponderado, entonces sacamos el valor unitario ponderado de las ventas y el de los costos y gastos variables. Entonces, con esto puedo hallar el valor total de las ventas en punto de equilibrio. Podemos ir a revisar y me tiene que dar lo mismo pues de las ventas en punto de equilibrio que yo ya había hallado, 23.981.000. Entonces sí. Y aquí me da el valor de costos y gastos en punto de equilibrio. Y esta resta me daría la contribución marginal neta en punto de equilibrio. Y esta me da la contribución marginal unitaria ponderada en punto de equilibrio. Lo mismo, restamos costos y gastos, no cambian, son los mismos. Resto la contribución marginal para que me dé una utilidad operacional en punto de equilibrio de 2.401.000, ¿sí? Menos gastos financieros para un total de 1.981.000 de utilidad antes de impuesto. Y esto por la tasa del impuesto, que es el 34%, y esa utilidad menos ese impuesto me daría la utilidad neta. Y aquí restaría el costo esperado por el inversionista, y esta resta me daría el punto de equilibrio.
Ahora vamos a mirar entonces las ventas por debajo en un 30%, listo, del punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a hallar este valor? Entonces aquí podemos hacerlo aquí arribita. Decimos que las ventas, la cantidad de ventas en el punto de equilibrio son estas, ¿cierto? 6.910. Y dice que lo vamos a hacer por debajo de un 30%. Esto lo vamos a poner porcentaje de un 30%, ¿cierto? Entonces vamos a coger las unidades y vamos a multiplicar por ese 30%. Que entonces el 30% de estas unidades son 2.073 unidades. Pero dicen que es por debajo de ese 30%. Entonces vamos a coger las unidades que tengo y le voy a restar ese 30% que me dice que presupueste por debajo. Entonces me dice que las unidades, las cantidades de unidades acá, para entonces hallar las ventas por debajo de un 30% son 4.837,57 unidades. Vamos a quitarle acá los decimales. Listo. Y hallamos entonces con los mismos valores ponderados. Esto me da. Entonces dice que las ventas totales por debajo del punto de equilibrio en un 30% serían 16.787.336. Y que esa contribución marginal que me daría por debajo, yo le quito a estos decimales, que me daría por debajo de un 30% de ese punto de equilibrio serían entonces 12.429.989. A diferencia pues del punto de equilibrio que tendrían que ser 17.757. Entonces acá dice que restamos también el valor de... ¿Esto es qué? Esto es costos y gastos fijos. Yo voy a inmovilizar acá un momento la ventana para que me deje ver esto. ¿Dónde está? Acá. Listo, ahora sí. Bueno, entonces la utilidad operacional por debajo de las ventas me daría menos 2.925.000. O sea que ya por debajo de las pérdidas, ya la utilidad operacional ya empezaría con pérdida. Ya empezaríamos perdiendo, claro. Pues por debajo de un 30% del punto de equilibrio ya eso es pérdida fija. Bueno, y esa utilidad menos me daría 3 millones, menos 3 millones, la utilidad antes de impuesto. Y ya este valor entonces le sacaríamos el impuesto, pues como para mirar entonces cuánto sería la pérdida en total si vendemos por debajo del 30 en el punto de equilibrio. Pues sabemos que si estamos en pérdida, pues obviamente no se saca el impuesto, pero esto es como una planeación más bien de las utilidades, entonces sí vamos a tener en cuenta el impuesto, aunque cuando una empresa pues da pérdidas el impuesto de renta obviamente sería cero. Y la utilidad neta, entonces ¿cuánto me daría? No, entonces como me dio negativo, antes aquí tengo que sumarlo para que me reste, para que me dé entonces realmente el valor que me tiene que dar, porque el negativo me tiene que aumentar. 4.483.483.
sería la pérdida en la